Ahí estamos. Pues muy buenas noches para todos. Qué gusto me da volver a saludarlos. Qué alegre, ¿verdad? Comenzar una nueva unidad, un nuevo contenido. Así es de que vamos a iniciar esta cuarta unidad de nuestro curso de ética con esta primera clase. Así es de que si tienen alguna duda, ya saben que pueden activar su micrófono, pueden hacer cualquier comentario, ¿verdad? Durante el transcurso de la clase, no hay ningún problema. Y al final, pues vamos a dar algunas indicaciones, ¿verdad? Así es de que en la manera de lo posible les pido, pues traten de estar atentos, ¿sí? Como les decía, pues vamos a iniciar con esta primera clase de la cuarta unidad y les recuerdo, ¿verdad? Todas las semanas tenemos pues la clase, también tenemos un pequeño examen corto, ¿verdad? Como todas las semanas lo hemos venido trabajando y una pequeña tarea. Aparte de eso, pues también tenemos ahora la nota de su asistencia aquí a la clase virtual, ¿verdad? Entonces, pues ya son algunas disposiciones por parte de dirección, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces. Y el día de hoy, pues quiero que veamos, según el programa, nos corresponde el tema de la moral profesional. Yo sé que ya en algunas otras ocasiones hemos tocado el tema acerca de moral y ética, hemos visto los principios y los valores, pero el día de hoy lo vamos a ver aplicado a lo que es el área profesional de cada uno de ustedes, tanto para el ámbito de secretarias como para el ámbito de peritos contadores, ¿verdad? Que realmente pues comparten algunas situaciones bastante particulares. Antes de que entremos a ver detalladamente la parte de moral, ética, principios y valores, pues les quiero preguntar, vamos a ver quién se recuerda cuál es la diferencia entre un principio y un valor. ¿Alguien que pueda activar su micrófono y que me diga cuál es la diferencia entre un principio y un valor? Los principios vienen desde casa. Ah, muy bien, gracias. ¿Y qué más? Gracias, Karen. ¿Y los Los valores? valores los vamos adquiriendo en el camino. Los vamos adquiriendo en el camino, ¿verdad? Muy bien, gracias, Karen. ¿Alguien que se recuerde cuál es la diferencia entre moral y ética? ¿Alguien que quiera activar su micrófono y que me diga cuál es la diferencia entre moral y ética? Ay, no me van a decir que no se acuerdan. Bueno, miren, pues, para que los aprendamos a diferenciar adecuadamente, ¿verdad? Y para que no se nos olvide, pues, nunca, o para que apliquemos esto para la vida, recuérdense, los primeros, los que ya nos decía Karen, ¿verdad? Los principios y los valores, como bien nos indica su nombre, un principio es el principio, ¿verdad? Es el inicio de nuestra vida. Son todas aquellas buenas acciones, todos aquellos parámetros que se nos inculcan desde nuestra educación en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestro círculo familiar, desde los lugares de nuestra educación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman principios, porque vienen desde el inicio de la vida de una persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, salude cuando entra a un lugar, de las gracias, diga por favor, con permiso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, etcétera, ¿verdad? Todos estos son principios. Cuando nosotros ya los volvemos parte de nosotros mismos, ¿verdad? Y los cumplimos, pues en nuestras relaciones sociales, se convierte en un valor, porque ya es algo que realmente vale dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por eso se llaman valores, porque ya vale dentro de nosotros. Pero al fin y al cabo de cuentas, los principios y los valores son personales, ¿sí? Solamente los voy a aplicar para mi persona o para su persona, por ejemplo, ¿sí? Mientras que en el caso de la moral y la ética, estamos hablando de cuestiones comunitarias, de cuestiones sociales, ¿sí? Entonces decíamos, principios y valores son particulares, son personales, mientras que la moral y la ética son comunitarios o son sociales. La moral, para que lo recordemos desde este momento antes de entrar a la clase, decíamos las unidades pasadas, la moral son todos aquellos preceptos, son todas aquellas indicaciones, buenos hábitos que nos dice la sociedad que nosotros tenemos que tener. La sociedad nos inculca cada uno de estos aspectos de la moral, ¿sí? Entonces, decimos la moral, son todas aquellas reglas, son parámetros, son de alguna manera determinaciones que la sociedad nos determina o nos inculca para poder tener un adecuado desenvolvimiento social. Cuando nosotros ya los hacemos parte nuestra y los vivimos realmente con nuestra comunidad, no solamente con nosotros mismos, como en el caso de los valores, sino que realmente los hacemos parte de nuestra comunidad,
Entonces nosotros somos realmente éticos en ese caso, ¿verdad? Entonces vemos que realmente esto es como una escalera, ¿verdad? Vamos subiendo de peldaño en peldaño. Primero tenemos nuestros principios, como bien lo indica su nombre, luego llegamos a los valores, ya cumplimos esa parte personal, pasamos a la moral, ¿verdad? Que ya es a un nivel pues social, a un nivel eh, comunitario, y cuando realmente vivimos todo esto, ¿verdad? Tanto a nivel personal como comunitario, somos finalmente éticos, ¿verdad? Entonces, eso ténganlo muy presente porque es la base del curso que nosotros hemos llevado durante todo el año, ¿verdad? Entonces, ya fue de los primeros temas que estuvimos viendo desde el inicio de año, así es de que, pues sí les pido que traten de retener esta información que es bastante importante, ¿verdad? Como les decía, entonces el día de hoy vamos a ver la moral aplicada a la profesional, al ámbito profesional, y pues como vemos acá, tanto la moral depende de la ética como de la ética de la moral, ¿verdad? Entonces cada una de estas va a depender de la otra, ¿verdad? Y es importante porque si no tenemos moral, no podemos aplicar la ética, ¿verdad? Ya decíamos, la moral, pues son principios, son determinaciones, son, como bien nos dice aquí, es un conjunto de normas de conducta de convivencia íntimamente ligada a la ética. Entonces, son un conjunto de normas que la sociedad, nuestros círculos familiares, pero prácticamente a nivel comunitario, se nos inculcan y se nos determinan para tener una adecuada comunicación y relación social, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos parte de nosotros, o parte nuestra, mejor dicho, pues realmente vamos a aplicar la ética y nos dice, la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos éticos, nosotros realmente podemos discernir, bueno, a mí me conviene esa amistad o no me conviene. Me conviene realizar esta acción o no me conviene, ¿verdad? Me conviene hacer estas tareas o no me conviene copiársela al compañero o no me conviene, ¿verdad? Entonces realmente la ética a nosotros, como bien nos dice aquí, estudia lo que es bueno y cómo se debe actuar en determinadas situaciones, ¿verdad? Nos dice pues también la ética es la teoría o la ciencia del comportamiento moral, ¿verdad? A través de la ética nosotros podemos hacer un análisis de realmente cómo es nuestro comportamiento, si estamos actuando de una manera adecuada o no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda aquí hasta donde vamos para poder aclararle. Si a alguien le quedó todavía duda, ¿cuál es la diferencia entre principios, valores, moral y ética? Pues este es el momento para que active su micrófono y créanme que yo no me voy a molestar, ¿verdad? Pero si alguien tiene alguna duda respecto a esto, pues con toda la confianza puede hacerme la duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, continuemos. Veamos estos aspectos del acto moral. Perdón, permítame, solo se me movió aquí la pantalla. Ahí está. Veamos estos aspectos del acto moral. Nos dice, cuando se realiza una acción, obviamente una acción moral, ¿verdad? Entra en juego cuatro elementos que integran al ser humano o al ser humano. Cuando nosotros realizamos una acción, por ejemplo, si queremos ser solidarios con alguna persona, si somos responsables, somos puntuales en algún momento, ¿verdad? Que es parte de lo que nos dice la moral. Nosotros vamos a involucrar cuatro elementos para nosotros poder realizar estas acciones. El aspecto físico, biológico, el psicológico y el sociológico. Veamos qué quiere decir cada uno de ellos. El aspecto físico, pues como tal, lo conocemos, nos dice son los movimientos para actuar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ser solidario para darle alimento, para darle una ayuda económica a una persona, pues yo me tengo que trasladar del lugar de donde yo estoy para poder llevar los víveres, la ayuda económica, lo que sea, el alimento, ¿verdad? A la persona que lo necesita, ¿sí? Entonces, ese es el aspecto físico. El aspecto biológico nos dice, se refiere a cómo los actos pueden disminuir la posibilidad de vida. Por ejemplo, algunos vicios, ¿verdad? Entonces, también en los casos de los vicios, ¿verdad? Van a comprometer el aspecto biológico de una persona, van a comprometer la salud de un individuo. Entonces, por lo tanto, también involucra un aspecto biológico, ¿verdad? El psicológico nos dice es el estado de conciencia para poder realizar un acto, ¿verdad? Si yo estoy en un estado mental adecuado e íntegro de mi personalidad, pues yo tengo un aspecto psicológico adecuado para poder realizar esta acción moral, ¿verdad?
pero puede ser el caso, ¿verdad? De una persona que tal vez tenga una alteración de su estado mental, que no esté bien de salud, en la cual la persona, se han dado casos, ¿verdad? Por ejemplo, de algunos padecimientos mentales en los cuales las personas pues tienden a regalar las cosas, incluso con los abuelitos a veces pasa, ¿verdad? Que es una característica de la demencia. Tienden a regalar cualquier cosa, ¿verdad? Que esté en la casa. Entonces, esto puede llegar a confundirse con, por ejemplo, solidaridad, ¿verdad? Entonces ya no es un acto moral, sino que ya es un aspecto psicológico que no está adecuado, ¿verdad? Entonces vemos que tener un adecuado aspecto psicológico también es importante para poder discernir adecuadamente la moral, ¿verdad? Y eso es lógico, que es lo que se va a reflejar en la vida social, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy atendiendo una necesidad social, por ejemplo, de salud, de economía, de educación. Alguna persona puede estar pasando por un momento de hambre, por una situación difícil económica, sobre todo ahorita con la pandemia, ¿verdad? Entonces, aprendemos a detectar estos problemas sociales y así es como la moral nos dice, hay que atenderlos, ¿verdad? Entonces, ese es el aspecto sociológico, poder reflejarlos en la vida social, poder detectar estas necesidades en la sociedad, ¿verdad? Bueno, el acto moral, para que nosotros podamos hacer un acto moral, tiene varios elementos. Los que acabábamos de ver eran aspectos básicamente que se deben de determinar, pero en lo que concierne al acto moral tiene estos cuatro elementos. Nos dice, yo voy a hacer un acto moral o la moral me indica que tenemos que realizar cierta acción porque tiene que existir un motivo, tiene que existir un fin, tenemos que tener los medios y pueden existir consecuencias. Por ejemplo, nos dice el motivo, pues es la causa directa, es el por qué yo voy a hacer esto, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos el mismo ejemplo de la solidaridad, ¿verdad? Es un aspecto muy importante que hoy día lo podemos vivir cualquier persona, eh, que hoy mismo lo podemos vivir cualquier persona en la situación de la pandemia, ¿verdad? Vemos nosotros, por ejemplo, familias que tienen banderas blancas afuera de su casa porque realmente la situación económica ya es muy precaria o ya no tienen cómo alimentarse, ¿verdad? Vemos que casi el 40% de la población guatemalteca vive en lo que se le denomina pobreza extrema. Yo creo que en algún momento habíamos hablado con ustedes de qué significa la pobreza extrema y decíamos, la pobreza extrema se cataloga en el mundo como una familia entre aproximadamente 4 a 5 personas que viven con menos de $1 al día, ¿sí? A ver, ¿a cuántos quetzales equivale $1? Alguien que me pueda activar su micrófono y que me diga. Aproximadamente a 7 quetzales. A 7 quetzales, ¿verdad? Gracias, Dayan. Más o menos unos 7 quetzales, 7.35, 7.55 quetzales equivale más o menos $1, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos aquí, permítame, vamos a ver qué dice en el chat, a 7, ¿verdad? Gracias, Daniela. A 7 nos dice Daniela, ¿verdad? Sí, más o menos, 7.35, 7.55 quetzales equivale más o menos $1, ¿verdad? Imaginémonos una familia de 4 a 5 personas que tiene que sobrevivir al día con menos de $1. Pongámosle, por ejemplo, 7 quetzales, ¿verdad? Entonces, en esta época de pandemia, si para nosotros es difícil de alguna manera sobrellevar toda la situación económica por la necesidad, por las dificultades de todo tipo de índole que tenemos hoy en día, ¿cuánto más no va a ser difícil, verdad? O cuánto más va a ser difícil, mejor dicho, para una familia que vive en pobreza extrema sobrellevar todos los gastos de una pandemia o los que estamos viviendo ahora en la pandemia, ¿verdad? Entonces, es un aspecto importante que nosotros podemos detectar dentro de nuestra sociedad para poder vivir la moral de la solidaridad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos que hay un motivo, sí, hay un motivo, ¿verdad? Hay personas que están pasando necesidad, ya sea física, sea emocional, sea espiritual, sea económica, sea alimentaria, ¿verdad? 7.78 nos dice Daniela, gracias, muy amable. Entonces, 7.78, imagínense, $1 equivale a 7.78 quetzales, ¿verdad? Vivir con menos de eso al día realmente es una situación para una familia de 4 a 5 personas, sobrevivir los 4 a 5 personas un día con menos de 7.78, pues es difícil, ¿verdad? Entonces, recordemos, nosotros somos empáticos cuando nos ponemos en la situación de estas personas, ¿verdad? Entonces, si vivimos la empatía es realmente difícil, ¿verdad?
También nos dice, pues, el fin, que es la anticipación mental del resultado. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Verdad? Si yo voy a ayudar a tal familia, le voy a dar esta ayuda económica, le voy a dar esta ayuda alimentaria, estos víveres, ¿verdad? O cualquier otro insumo, pues yo tengo que tener un fin. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para ayudarlos? ¿Para sentirme mejor yo? No, ¿verdad? Realmente la solidaridad es para ayudar a las personas y como dicen, ¿verdad? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha y viceversa, ¿verdad? Entonces, el fin es la anticipación mental del resultado y responde a la pregunta, ¿para qué lo voy a hacer? Los medios responden a la pregunta del cómo. ¿Cómo lo quiero hacer? Pasas, nos dice aquí pasos para completar el acto moral, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero ser solidario con las personas de mi comunidad, pues yo busco los medios. Tal vez yo no tengo la capacidad económica de poder solventar todos los gastos, pero yo puedo buscar algunas personas que se quieran unir a la causa, ¿verdad? Puedo decirles, miren, yo voy a organizar, yo me comprometo, ahí lo voy a dejar, apóyenme, ¿verdad? Usted me puede apoyar con tal cosa, bueno, entonces con esto, ¿verdad? Usted me puede apoyar con tal cosa, está bien. Y de ahí, ¿verdad? Entonces ya uno se encarga de coordinar todo eso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Esos van a ser los medios. Y las consecuencias, como bien nos dice aquí, pues es el resultado efectivo del acto moral, ¿verdad? Eso es lo más importante, que nuestro resultado sea efectivo y no vaya a ser negativo, ¿verdad? Entonces, que realmente sea efectivo para poder atender a la necesidad, ¿verdad? Atender al motivo que yo estoy buscando atender, ¿verdad? Si yo veo una necesidad de alimentación, pues la consecuencia, el resultado debe de ser efectivo, ¿verdad? Poder satisfacer esa necesidad que está pasando cierta persona o cierta familia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos nosotros un poco gráfico la estructura del acto moral. Como decíamos, tiene que haber un fin, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber un motivo, ¿verdad? Aquí nos ponen el fin subjetivo y el fin objetivo. No vamos a entrar tanto en detalle de eso, pero cuando ustedes les digan algo objetivo, por ejemplo, es algo que yo realmente puedo ver, puedo palpar, puedo calcular, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, yo aquí tengo una libra de arroz, ¿verdad? Ustedes pueden ver la libra de arroz, hipotéticamente hablando. Pero si yo les digo, es que yo tengo una libra de felicidad, la felicidad no se puede contar, ¿verdad? Entonces, eso es algo subjetivo, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, el fin subjetivo es lo que yo pretendo, pero el fin objetivo es lo que realmente yo logro realizar, ¿verdad? El fin subjetivo es algo que solamente yo lo puedo apreciar, mientras que el fin objetivo es algo que los demás van a poder apreciar también, ¿verdad? Entonces, si yo tal vez quiero dar una ayuda de, no sé, a 1000 familias, ese es mi fin subjetivo, ¿verdad? Algo que yo espero, pero el fin objetivo es que tal vez no pueda ayudar a 1000 familias, pero estoy ayudando tal vez a unas 150, 200 familias, ¿verdad? Entonces, y las consecuencias, como decíamos, es el efecto, ¿verdad? El que sea efectivo lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, así es como se construye el acto moral, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos, jóvenes? No, profe. Muy bien, entonces veamos esta parte de la moral aplicada a la profesión, ¿verdad? Como ya decíamos, muy importante esta parte, ¿verdad? Porque es lo que nos compete para realmente, pues, en la discusión de este día, cómo se aplica la moral a las profesiones. Y no solamente vamos a hablar acerca de la profesión de la de ustedes, en el caso de secretarias o en el caso de peritos y las señoritas de perito contador, sino que prácticamente a todas las profesiones, ¿sí? Toda profesión tiene que tener una moral íntegra. Nos dice, la moral aplicada a la profesión, pues, establece códigos morales dentro de las profesiones que disciplinan, o sea, que van a regir la conducta dentro de los especialistas, perdón, dentro de los especialistas en sus relaciones, ¿verdad? Entonces, como bien decíamos desde el inicio, la moral es un conjunto, es un código de normas, es un código de normas morales, como bien nos dice aquí, ¿verdad? Que van a regir nuestra conducta. Todos, en todo momento, estamos dispuestos, tenemos que afrontar algunas situaciones de nuestra conducta que están dispuestas en, no sé, por ejemplo, en el Centro Educativo Integral del Saber, en nuestro colegio, pues nosotros estamos, ¿cuál es la palabra? Estamos dispuestos, tenemos que regirnos, ¿verdad? Sería la palabra correcta, por unas normas, ¿verdad? Lastimosamente, pues ahora en tiempo de pandemia,
no es posible que nos presentemos al colegio, pero cuando estábamos en el momento indicado, pues teníamos nuestras normas, ¿verdad? De cómo teníamos que estar en la clase. Ahora tenemos otras normas, ¿verdad? Por ejemplo, a ustedes se les ha dicho que deben de estar en clase. En algunos casos les piden, ¿verdad? Que activen su cámara, por ejemplo, que deben realizar sus tareas, que deben de hacer exámenes cortos, que deben cumplir con todas las actividades, por ejemplo. Todas estas son normas, ¿verdad? Entonces es un conjunto. Así como nosotros las tenemos en el colegio, ustedes las van a encontrar a cualquier lugar donde ustedes vayan, ¿verdad? O a cualquier lugar donde nosotros vayamos y estemos, vamos a encontrar normas. Y en las profesiones no hay excepción, ¿verdad? Entonces, todas las profesiones tienen normas de conducta, ¿verdad? Y especialmente hay unas que se aplican para unas profesiones y para otras no, ¿verdad? Básicamente, en todas las profesiones, la moral se va a caracterizar, como bien nos dice aquí, por ser responsable. Si yo soy responsable, lo más probable y lo más seguro es de que yo realmente esté acatando las normas morales o el código moral que a mí me debe regir, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, se caracteriza por ser responsables consigo mismo y con los demás, ¿verdad? Si yo soy responsable realizando el trabajo que a mí me compete, si yo soy responsable manejando alguna información de confidencialidad, eso es muy importante porque vamos a ver que para ambas profesiones, tanto para secretarias como para peritos, la confidencialidad es una situación moral muy, muy, muy importante. Muy importante y yo estoy seguro que ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Pero vamos a platicar un poquito de eso también. Nos dice, pues realmente aplicada a la moral se manifiesta por el amor a la vocación y a la profesión, ¿verdad? El amor a la profesión y a la vocación, a la profesión. El amor es lo que yo hago para poder hacerlo bien, ¿verdad? Como bien dicen algunos dichos, si no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago, ¿verdad? Si usted no lo va a hacer bien, mejor ni siquiera se moleste en hacerlo, ¿verdad? Porque no lo va a hacer bien. Si no lo va a hacer con amor o con profesión, con vocación, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasa cuando uno hace las cosas de mala gana? Pues no salen bien, ¿verdad? Entonces, es muy importante. La moral, una persona que vive su moral profesional va a hacer las cosas con vocación y con profesión. ¿Qué quiere decir esto con vocación? Porque me nace a mí hacer las cosas, ¿verdad? Entonces yo las hago bien. Y con profesión porque yo voy a cumplir profesionalmente, porque yo soy profesional en lo que hago, yo voy a cumplir adecuadamente con las situaciones que a mí me están pidiendo, ¿verdad? Veamos algunas situaciones que se aplican directamente a los peritos contadores, ¿verdad? Para los peritos contadores es muy importante, como bien nos dice aquí, de acuerdo al código de Comercio de Guatemala, la persona que se dedica a la contabilidad de una empresa tiene a su cargo el manejo de bienes, valores y movimientos financieros. También esta parte se aplica para el secretariado. Es muy importante porque ya veremos en la siguiente diapositiva que ustedes manejan información de confidencialidad. Y vemos que también en el caso de los peritos contadores, al momento de ustedes de realizar toda la actividad contable, pues es información confidencial, es información que la persona, la empresa pone en sus manos en confianza, ¿verdad? Entonces se entiende que es un trabajo confidencial, por lo tanto, como bien nos decía la diapositiva anterior, la moral nos dice que tenemos que ser responsables y la moral profesional nos dice que lo debemos de hacer con vocación y con profesión. Sí, eso es muy importante, recuérdense, en todo momento debemos de ser profesionales en lo que hacemos, ¿verdad? Y una persona que es profesional no puede faltar a la moral. ¿Estamos? El área financiera, ¿verdad? Requiere conciencia, moral y ética. Eso es conciencia moral, ¿verdad? Principalmente y ética. Conciencia moral porque realmente pues nosotros la moral la vamos a hacer parte nuestra y éticos porque lo vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante para los peritos contadores. Como bien les decía aquí, pues el Código de Comercio de Guatemala, que es el que nosotros tenemos aquí, pues rige todos estos códigos de la conducta moral para los peritos contadores y para la actividad de cualquier perito, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Como les he dicho, en cualquier lugar donde nosotros vayamos, vamos a encontrar normas, ¿verdad? Entonces nos dice aquí, respetar las normativas de la empresa donde se labora, ¿verdad? Eso también es muy importante, todo momento respetar las normas, ¿verdad? Y el reglamento de la institución. Veamos ahora
un poco de la aplicación de la moral aplicada al secretariado, ¿verdad? Y con esta diapositiva quiero que vayamos cerrando ya nuestro tema. Muy importante, nos dice la palabra secretaria proviene del latín secretum, que significa reserva o discreción de la información, ¿verdad? Entonces, eso grábenselo, por favor, si ustedes no lo sabían, no lo conocían, ¿qué significa la palabra secretum? ¿Qué significa la profesión de ustedes? Ya sea que la vayan a practicar o vayan a continuar sus estudios en la universidad o si se vayan a dedicar al área de secretariado, pues recuérdense en todo momento esto. Secretaria significa reserva o discreción de la información, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que realmente pues la labor de la secretaria hoy en día pues ha cambiado un poco de lo que originalmente era, pero realmente pues se sigue valorando esta parte, la reserva o la discreción de la información. Eso es muy, muy importante que lo tomen en cuenta, al igual que para los peritos contadores, ¿verdad? Como les decía, el área financiera es un área muy delicada y sobre todo pues muy, muy personal, si lo queremos ver de alguna manera. Entonces, por lo tanto, también hay que manejarlo con reserva y con discreción, ¿verdad? Actualmente se les denomina como asistentes ejecutivas o de soporte empresarial o asistente de dirección. Esta característica también nos determina que se ha convertido en multidisciplinaria. Como les decía, realmente la profesión de secretariado ha cambiado y no ha cambiado en diferentes formas, sino que ha evolucionado a ampliar mucho más su ámbito laboral. Por ejemplo, nos dice, ya no solo se limita a la redacción, al archivo, a la correspondencia, sino que se amplía su labor a organizar eventos, a la preparación de presentaciones, a preparar presentaciones. Pongan atención, y eso es muy importante. Muchas veces el jefe, el inmediato, el supervisor, les va a pedir estas labores, ¿verdad? Y que ustedes deben de manejar adecuadamente, ¿verdad? Porque como les digo, ya no solamente se reserva o se determina como reserva y discreción de la información, ¿verdad? A manejar información personal nada más, no, ya no solamente, sino que también se amplía, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, fulanita, por favor, mire, necesito que para tal día, ¿verdad? Me organice tal evento, ¿verdad? Entonces, o que prepáreme esta presentación con esta información que yo la necesito presentar en tal momento, ¿verdad? Entonces, como les digo, no solamente se queda en la parte de reserva y discreción de información, sino que se amplía a otras áreas también bastante importantes y sobre todo bastante interesantes, ¿verdad? Porque realmente pues la organización de eventos, preparación de presentaciones y esto muy importante, las relaciones públicas, ¿verdad? Tal vez una parte que no se tocó mucho durante su preparación, pero es importante porque como les digo, las últimas tendencias de la profesión de secretariado, se ha visto que estos tres aspectos son muy importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces es algo que ustedes deben de tener en mente en todo momento. Que la parte de organización de eventos, preparación de presentaciones y sobre todo tener adecuadas relaciones públicas es muy importante, ¿verdad? Entonces también son algunas de las actividades que se les van a adjudicar en algún momento y que ustedes deben de aprender a sobrellevarlas, ¿verdad? ¿Qué se espera de la profesión de secretariado? Serenidad, fidelidad, ética y valores, ¿verdad? Como ya hemos hablado desde el inicio de la clase. Y pues actuar acorde a la normativa de la empresa, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos en el caso de los peritos contadores, ¿sí? Entonces, con esta diapositiva pues vamos terminando nuestra clase. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a algo que vimos, algún comentario o algo que quieran decir en la clase. Pueden activar su micrófono y mencionarlo. ¿No hay dudas? Bueno, muy bien, jóvenes. No, profe, están bastante claras, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, como les decía, les recuerdo, jóvenes, por favor, todas las semanas tenemos nuestra clase, ¿verdad? A esta misma hora. Tenemos también una pequeña tarea que ya está en plataforma, ¿verdad? Recuérdense, lastimosamente en mi clase, pues la tenemos martes, entonces sí se nos adelanta un día nada más la tarea, ¿verdad? Porque me imagino que les apareció desde el día de ayer y vence el día lunes 7 de septiembre, o sea, este lunes que viene, ¿sí? Tienen casi una semana, tienen 7 días para realizarla, ¿verdad? O 6 días. Entonces, pues lastimosamente esa es una parte que yo no puedo controlar porque ya son disposiciones de dirección, ¿verdad? Entonces, aparte, pues se han dado cuenta que mis actividades son sencillas, no les lleva mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pues les pido que las realicen con puntualidad.
Para esta ocasión, como les digo, pues también tenemos tarea y pequeño examen corto. Y aparte ahora tenemos la nota de su asistencia en clase, ¿verdad? Les pido por favor en este momento que en el chat de esta sesión, aquí en el Zoom, por favor, me coloquen su nombre completo. Solamente una vez, su nombre completo. Si le quieren añadir quinto secretariado o sexto perito, está bien. Pero su nombre completo, por favor. No me coloquen los nombres de nadie más porque pues a mí me sale aquí en el chat, ¿verdad? Y a mí me sale en la copia que me llega, ¿verdad? Esa será su asistencia para el día de hoy. Yo de ahí tomo la asistencia, por favor. Así es de que tenemos 18 participantes en la sala, así es de que les pido que me coloquen su nombre completo en el chat. Les voy a dar unos minutitos para que las personas que estén pendientes ahí lo puedan hacer. Si alguien no sabe dónde está el chat y está conectado en su teléfono celular, en la parte de abajo le salen 3 puntitos o dice más y ahí a usted apacha, presiona y le aparece chat, ¿verdad? Entonces ahí en el chat ya usted puede colocar su nombre completo y si le quieren agregar ya sea quinto secretariado o sexto perito, perfecto. Si no, pues así estamos bien, ¿verdad? Ya llevamos varios mensajes. Vamos a ver, no puedo ver aquí cuántos llevamos, pero no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Alguien que falte que me diga, que me active su micrófono para no terminar la sesión. Muy bien. Yo creo que ya están todos ahí, ¿verdad? Entonces, jóvenes, pues qué gusto me dio volver a saludarlos, por favor. Vamos a ver. Sí, ahí está. Ya me entraron los últimos mensajes ahí. Entonces, qué gusto me dio volver a saludarlos, jóvenes, de verdad. Por favor, síganse cuidando mucho. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen feliz noche y cualquier cosa, pues ya saben que estoy ahí a la orden en la plataforma, pero es mucho más fácil por WhatsApp, ¿verdad? Ustedes tienen mi WhatsApp y cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí estoy a la orden. ¿Bien? Así es de que cuídense bastante, les mando un fuerte abrazo y que pasen feliz noche también. Saludos a todos. Adiós, Gracias, profe. Gracias. gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Adiós.